Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy esta parte de lo que es sobre neurocirugía. Yo soy el médico residente Lina Rodríguez del Hospital Belén de Trujillo. Bueno, estoy contento de poder compartir estos temas con ustedes y espero que sea para su provecho. Empecemos pues con traumatismo encefalocraniano. El traumatismo encefalocraniano es un tema eh, que acarrea muchas secuelas, acarrea muchas secuelas, muchos problemas socioeconómicos, desde luego pues familiares, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a este tema de traumatismo encefalocraniano, la principal causa, ¿no?, a nivel mundial es la discapacidad. Esta discapacidad acarrea problemas económicos también, pues, ¿no? Principal causa de mortalidad en la población adulta, ¿no? Esto es entre 20 y 45 años en el mundo. Y la causa más frecuente son los accidentes de tránsito. Vamos a ver, por ejemplo, que en todo eso se cumple en todo el mundo, ¿no? Y Trujillo, Lima, etcétera, o donde ustedes estén desenvolviendo, no va a ser la excepción, ¿de acuerdo? Bueno, si es a veces en la parte sierra, podría de repente variar un poco la epidemiología en cuanto a las caídas, por ejemplo, ¿no? Las caídas de altura, que son bastante frecuentes también y son los que atendemos aquí en el Hospital Belén, ¿no? En cuanto a su mortalidad, es alta, 48%, y además, perdón, y además es mayor aún cuando los pacientes tienen menos de 6 años y mayor de 69 años. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, cada día, por ejemplo, reporta 3.500 personas que fallecen en las carreteras, ¿no? Decenas de millones de estas personas sufren heridas o discapacidad cada año. Los niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos, ¿no? Son los que son más vulnerables, ¿no?, en el aspecto de la vía pública. Esto corrobora, pues, cómo a nivel mundial los accidentes de tránsito tienen predominancia, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la definición. La definición etimológica, pues, por decirlo así, abarca qué es traumatismo encefalocraniano. Pero quiero que vean algo acá, pero incluye a todos los mecanismos, dice, de trauma que inciden sobre el cráneo o cara y sus efectos sobre la función o estructura cerebral. Es decir, un paciente que es impactado de repente por un objeto en la cabeza, claro, la definición que le cae un mecanismo, ¿no?, de un golpe, por ejemplo, aquí en el cráneo o en la cara, diríamos que es un traumatismo encefalocraniano, pero hay que tener cuidado. Esta parte que tiene, dice, sus efectos sobre la función o estructura cerebral, esto es bien importante. Esto corrobora si estamos ante un paciente que tiene un TEC o no tiene un TEC. Es decir, una persona que recibe un impacto pequeño por algo en la cabeza no significa que sea un TEC. Pero si un paciente que recibe ese impacto, por más pequeño que sea, por X motivo, pero presenta, ¿no?, una alteración en su función o estructura cerebral, como lo vamos a ver, eso se define como un TEC. ¿Y cómo se refiere más o menos un cambio en su función? Lo vamos a ver como el estado de conciencia. Ojo, alteración del estado de conciencia, es decir, pérdida de conocimiento, por ejemplo, amnesia del evento, ¿de acuerdo? Vómitos, náuseas, cefalea. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les venía diciendo, ¿no? Para que sea la definición de un traumatismo encefalocraniano, entonces va a tener que ser, aparte del mecanismo del trauma, ¿no?, que incide sobre el cráneo y la cara, debe haber un efecto en la función, ¿no?, o estructura cerebral. Es decir, si hay una fractura, por ejemplo, en la estructura cerebral, por ejemplo, una fractura de cráneo, eso ya va a ser un TEC.
Si de repente el paciente que se golpeó la cabeza porque recibió algún impacto con algún objeto y perdió la conciencia, eso ya es un TEC. ¿De acuerdo? Entonces esto nos ayuda, por ejemplo, para las personas que se están desenvolviendo en cualquier parte de nuestro Perú, saber definir qué es un TEC y referirlo adecuadamente, ¿no? Para su mejor atención. No va a ser lo mismo que lo atienda a un paciente en medicina a un paciente que de repente se ha atendido de frente en el servicio de cirugía. ¿De acuerdo? ¿Por qué les aclaro esto? Me tomo este tiempo. Porque, por ejemplo, hay pacientes que de repente llegan al servicio con diagnóstico de TEC. Pero cuando tú averiguas en la historia, hay un antecedente que el paciente se ha caído, ¿no? Se ha caído, lo refieren como TEC, pero se ha caído, y cuando averigua la historia, no es que se ha caído y perdió la conciencia, sino que estuvo desplazándose hacia el baño y de repente se desplomó. Se cayó, se golpeó, recibió un golpe ligero de repente en el cráneo, pero la pérdida de conciencia ya la había tenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a emergencia lo refieren como TEC, pero sin embargo el paciente que tuvo un EBC isquémico o un EBC hemorrágico y no fue un TEC. ¿De acuerdo? O sea, perdió la conciencia, pero no por él. Entonces, la anamnesis, como lo vamos a ver, es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, para redondear la idea, entonces no nos olvidemos. Traumatismo encefalocraniano va a ser prácticamente todos los mecanismos, ¿no?, del trauma que van a incidir en el cráneo, ¿no es cierto?, o en la cara, y sus efectos y va a ocasionar unos efectos en cuanto a la función y estructura cerebral. Esto va a ser manifestado por pérdida de conciencia, náuseas, vómitos, cefalea, amnesia del evento, ¿de acuerdo? Entonces, etcétera. Y para continuar, por ejemplo, para redondear esto también es importante esto, pues, ¿no? La historia clínica. En cuanto a la historia clínica, lo que debemos tener en cuenta, y es importantísimo, es dónde se produjo, ¿de acuerdo? No es lo mismo una persona que se produce de repente en el campo o en la vía pública, tú ya tienes una idea, o una persona que se cae. Recibes un niño, por ejemplo, recibimos, por ejemplo, niños que se cayó de repente de la cama, ¿no? Ese niño que se cayó de repente de la cama, tú preguntas, por ejemplo, dónde, cuándo y cómo, y tú ves que la naturaleza de esa caída no es grave, ¿de acuerdo? Entonces tú ya te proyectas al tratar a ese paciente. Pero si tienes un paciente que, por ejemplo, la historia dice que cae de repente de 2 metros de altura, 8 años, qué sé yo, o un adulto. Entonces, ese mecanismo de acción que tú estás viendo ya te da una idea de qué podrías encontrar ese paciente y te alerta. Alerta a todo el equipo que atendemos estos casos, ¿no? A avanzar con exámenes, conversar con los familiares, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo dónde, cuándo, ¿no? Y el tipo de naturaleza, ¿no? O sea, cómo fue el evento, ¿de acuerdo? También es importante la evolución, ¿no?, del estado de conciencia. También es importante la evolución del estado de conciencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pérdida o no del estado de conciencia, como les venía diciendo, inconsciencia desde el inicio, duración de la inconsciencia, deterioro progresivo, ¿no?, de conciencia, no, del estado de conciencia, recuperación, ¿no es cierto?, y también la amnesia, ¿no?, la amnesia anterógrada, ¿no? Esta calificación del dónde, cómo, cuándo, y especialmente el estado de conciencia, nos permite a veces hablar de clasificaciones, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y hay que tener en cuenta, no más de 5 minutos y es significativo, ¿no?, una amnesia retrógrada, ¿no? Y más de 10 hay que tener una precaución, ¿no?, a pesar de que sea un estado neurológico excelente, ¿no? Entonces, aparte de lo que es la anamnesis, también vamos a poner bastante en lo que es el examen clínico, ¿de acuerdo? Esto es, las funciones vitales. No es lo mismo atender a un paciente con funciones vitales estables y otros inestables, ¿de acuerdo? Como lo vamos a ver en la fisiopatología, ¿de acuerdo? El estado de conciencia,
La escala Ecome-Glasgow, vamos a ver cómo vamos a medir la escala Ecome-Glasgow. Los signos de focalización también lo vamos a ver, signos de daño del tronco cerebral y otros sistemas comprometidos, ¿no? Es importante el examen clínico, muy, muy, muy importante. Funciones vitales, por ejemplo, la respiración, si es una respiración regular o irregular, si hay polipnia, si hay periodo de apnea, entonces nos da una idea del estado con lo que estamos recibiendo este paciente, ¿no? La presión arterial, una hipotensión o hipertensión, ¿de acuerdo? Aquí es donde les digo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, una presión arterial de un paciente que tú sospechas con TEC puede llegar de repente con presión hipotenso, ¿no es cierto? Pero puede ser porque de repente ha tenido, si es un accidente de tránsito, puede ser que está perdiendo sangre por abdomen, que tenga un trauma abdominal cerrado. Si hay un paciente que no es muy claro cómo ha ocurrido el evento, y no viene con hipotensión, sino es una persona adulta de repente con 60, 70 años, no saben qué pasó, pero le encontraron desplomado y lo ven que tiene una pequeña laceración en el cuero cabelludo, por ejemplo, pero tú le tomas las funciones vitales, le toman las funciones vitales en el servicio y le encuentran, por ejemplo, con 220, 110. Generalmente este paciente, la presión arterial nos puede dar una idea ya de que este paciente de repente no es que primero ocurrió el evento del TEC o que primero se cayó y después perdió la conciencia. Probablemente de repente ha sido lo que es un EBC isquémico o un EBC hemorrágico. Entonces, por eso las funciones vitales nos ayuda mucho, ¿de acuerdo? Muy aparte de saber cómo está el paciente, ¿no? ¿De acuerdo? Que es lo principal, ¿no? El pulso, si hay bradicardia o no hay bradicardia, ¿no? Si hay taquicardia o no hay taquicardia. Ya sabemos, pues, taquicárdico, ¿no? Cuando hay una pérdida sanguínea tiende a haber la primera respuesta a taquicardia. La fiebre, ¿no? Esto de acá, la fiebre también tiene su, como lo saben, la fisiopatología, ¿no? Produce una vasodilatación por aumento de la presión arterial de CO2, ¿no? Y esto va a producir un edema cerebral. Entonces, sigamos. En cuanto a los signos de focalización, también muy importantísimo. No es lo mismo que recibas un paciente que tiene pupilas isocóricas fotorreactivas, ¿no? O que vengan con un paciente con midrasis unilateral o bilateral. También hemiparesia, que no movilice de repente o tenga pérdida de fuerza en alguna extremidad o miembro inferior, una paresia facial central, por ejemplo, o trastorno del lenguaje. Entonces estos se conocen como signos de focalización. Esto significa que hay un daño en el encéfalo y que tenemos que apresurar mucho de los exámenes, ¿no? Esto a veces lo podemos o nos pueden servir en pacientes que vienen en condición de estado etílico. Ustedes donde se estén desenvolviendo van a ver, van a tener, o probablemente ya lo han tenido, ¿no? Cómo es que pacientes llegan en estado etílico y con golpe, laceración, donde sospecha a veces accidente de tránsito, a veces que se cayó del segundo piso en una casa, pero están en estado etílico. Algunos de los pacientes, por ejemplo, cuando están en estado etílico, tan solo viendo esto de acá de signo de focalización, ya te da una idea. Si lo ves que el paciente está ebrio, hay aliento etílico, pero están con pupilas fotorreactivas, no hay signo de focalización, tú le hablas y habla relativamente, o sea, se nota los signos de ebriedad, pero no hay signo de focalización, no hay midriasis, ¿de acuerdo? Entonces, ya te da una idea que probablemente lo que está predominando es simplemente un estado etílico, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, por experiencia y por la bibliografía se refiere que todo paciente en estado etílico hay que considerarlo muy delicado y hay que continuar con los exámenes, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque puede tener algo de fondo, ¿no? Vamos a ver lo que, por ejemplo, los signos de daño del tronco cerebral, ¿no? Esto nos da una idea de cómo llega el paciente. Si llega con rigidez de decorticación, de descerebración, miosis bilateral, por ejemplo, nos está hablando ya daño del tronco cerebral, la respiración de Cheyne-Stokes, la hiperventilación neurogénica central o una respiración de Biot, ¿no? Otros sistemas que pueden ser comprometidos. En esto del TEC es muy importante todo esto de acá. Por ejemplo, hay que realizar una evaluación exhaustiva, desnudar al paciente. Pacientes que, por ejemplo, llegan al servicio donde uno se desenvuelve,
llega, por ejemplo, con sospecha de repente de que ha sido accidente de tránsito, lo han encontrado tirado cerca de la acera, llega el paciente, hay signos de repente de lesiones en cráneo, en cabeza, pero hay que evaluarlo todo completamente, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio, las funciones vitales que ya hemos conversado, el cráneo, ¿no? Su evaluación neurológica, ahorita vamos a verlo cómo se evalúa, la columna vertebral, ¿no es cierto? Y los signos de Dandy, por ejemplo, en cuanto a la columna vertebral, ¿no? Que ya lo vamos a ver. El sistema digestivo, para descartar un trauma abdominal cerrado, ¿no? Sistema excretor, globo vesical, hematuria. Por eso en estos pacientes también es muy importante. Sistema osteomuscular, descartar fracturas. Todo esto de acá, que son otros sistemas comprometidos, son importantísimos del aspecto de que van a ayudar al pronóstico del paciente. Es decir, si el paciente viene solo por un TEC y no tiene un trauma abdominal cerrado, este paciente tiende a ir mejor a un paciente que tiene un TEC y además tiene un trauma abdominal cerrado y ese trauma abdominal cerrado no ha sido detectado a tiempo o tiene una fractura de pelvis. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen un TEC y de repente no se percataron muy bien o de repente no se les pudo sacar a tiempo no había ligeros signos de irritación peritoneal al principio, pero no se da cuenta, no se percatan y el paciente ha ido perdiendo volumen, ¿no? Sangre en la fractura de pelvis. Entonces este paciente se choca, hay más hipoxia cerebral, como lo vamos a ver en la fisiopatología, y tiene un peor pronóstico, ¿no? Entonces, esto de aquí es muy importante, todos estos sistemas adicionales, ¿de acuerdo? En cuanto a los exámenes auxiliares, por ejemplo, en cuanto a rayos X simple de cráneo, siempre todo paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano, siempre hay que pedirle rayos X, ¿no? Aquí la bibliografía dice si se dispone de TAC cerebral con estudio de ventana ósea, no podría pasar al segundo plano. Es cierto, pasa a su segundo plano, pero siempre hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque la radiografía de cráneo tiene una mayor sensibilidad que una tomografía, por ejemplo, para detectar fracturas. Fracturas, por ejemplo, que ustedes saben que en la tomografía tiene cortes, ¿no es cierto? Y si una fractura es lineal y justo coge entre esos cortes, no se va a evidenciar, mientras que en la radiografía sí, ¿no? Hay pacientes que vienen con un TEC, es decir, con golpes, signos de algún cambio de energía en el cráneo, pero también alteración de la función, es decir, de repente perdieron la conciencia. Le sacan su tomografía y en la tomografía no sale nada, pero en la placa, en la radiografía de cráneo se puede evidenciar que hay una fractura lineal, por ejemplo. ¿Esto para qué? No solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. El tratamiento de este niño o adulto que le haya pasado por eso probablemente sea una observación o quizás hospitalización, como vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? La tomografía computarizada, vamos a ver varias tomografías ahí, puesto para que sea un poquito didáctico. En rayos X, todo paciente con TEC, especialmente si ha sido un accidente de tránsito, una caída de altura o de alta energía, debemos de pedir sí o sí lo que es esto, ¿no? La radiografía de X cervical, ¿no? Principalmente en C7 de 1, ¿no? O a veces podemos poner C6, en foco C6, C7. Donde ustedes se desenvuelvan o inclusive el problema médico legal, toda indicación que tú sospeches de un trauma cráneoencefálico y además de ese trauma cráneoencefálico de repente un TBM, como vamos a ver más adelante, la indicación de una radiografía cervical debe ser frontal y especialmente lateral. Si ustedes solicitan una placa y no se le entrega una placa lateral, esta por ejemplo radiografía cervical no va a ayudar mucho, como ya vamos a ver. Mientras que sí la lateral, ¿no? Si es frontal no sirve, la lateral sí. Y si tú pones con foco, así se pone, se solicita radiografía cervical con foco C6, C7. Eso de ahí, o foco C7 de 1, eso de ahí indica que al paciente van a estirar prácticamente, van a hacer que los hombros bajen y van a tomar una adecuada radiografía cervical a nivel de esta localidad. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, aquí es el foco donde más frecuentes, por ejemplo, los TBMs, ¿no?
Radiografía de tórax también. En todo paciente que tengamos un TEC o sospecha de un TEC, de frente debemos de pedirle radiografía de tórax también, ¿no? No solo porque de repente hay alguna alteración de la función respiratoria, trauma torácico, etcétera, dolor, no solo por eso, sino también porque todo paciente que tengamos esta sospecha, si tuviera o no tuviera, por ejemplo, un hematoma o una fractura deprimida, etcétera, como vamos a ver más adelante, y tenga que ser intervenido quirúrgicamente, esta placa tiene que estar ya hecha, ¿no? ¿Para qué? Para su riesgo quirúrgico, no esperar, porque si le tomas todo y al último no tomaste la placa, vienen los exámenes y se encuentras que el paciente tiene una fractura o un hematoma epidural que tiene que ser operado de emergencia, y recién va a sacar la placa, el paciente va a tener problemas porque va a demorar más el ingreso a sala. Y eso va a aumentar la mortalidad de este paciente. Entonces, todo paciente que se sospeche de esto, que ya tiene eso de frente, se le pide también su radiografía de tórax. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en cuanto a los exámenes de laboratorio, lo mismo. Casi la misma filosofía, la misma pensamiento, ¿no? que la radiografía. Hemograma, hemoglobina, hematocrito, glicemia, urea, creatinina, perfil de coagulación, y si tienen la oportunidad y están, ¿no? En una institución donde puedan solicitar los gases arteriales, es ideal. Como vamos a ver, la fisiopatología del TEC tiene que ver mucho con lo que es los gases arteriales, ¿no? Ya tienes un basal, el paciente de repente no está con mucha dificultad respiratoria, ya tiene un basal. Y si ya está con dificultad respiratoria, con mucha más razón te va a servir un análisis de gases arteriales, ¿de acuerdo? Y el examen de orina, desde luego, por el hecho que ya les hemos dicho, ya es sospecha de un trauma pélvico o en esta zona de vías urinarias, ya te va diciendo de cuán fuerte ha sido la lesión, no solo del TEC, sino de todo el cuerpo. Entonces tienes que trabajar en conjunto, ¿no? Para que el paciente vaya mejor, ¿no? Se diagnostica más temprano, se hace lo que se debe hacer más temprano y el paciente evoluciona favorablemente, ¿ya? Opcional, rayos X de columna dorsolumbar. Si es que hay una historia de que se sospecha de alguna lesión, se pide. Por ejemplo, en el servicio donde nosotros nos desempeñamos, pacientes con historia de accidente de tránsito, se pide como protocolo radiografía de tórax, radiografía cervical, radiografía dorsal, radiografía lumbar, ¿no? Frontal y lateral, como les he dicho, ¿no? Las laterales, las frontales no nos van a ayudar mucho, las laterales son importantísimas, entonces eso nunca debe faltar, ¿de acuerdo? Y después está además, pues, ¿no? Si sospechas de un traumatismo abdominal cerrado, ecografía, o una tomografía, ¿no? Abdominal, ¿no? Y la TAC vertebral dirigida, como ya lo vamos a ver en el otro tema también, ¿no? Entonces, la clasificación del escala Comey-Glasgow, ¿no? Este escala Comey-Glasgow es muy importante, como sabemos, fue hecho para los accidentes de tránsito, ¿no? Para los TEC, ¿no? En los accidentes de tránsito que provocaban un TEC, por supuesto, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano. Y bueno, se ha vuelto ampliamente usado a veces hasta en pacientes que no son de TEC, pero es por su utilidad. Entonces aquí no nos olvidemos que la escala Comey-Glasgow es un parámetro que nos va a ayudar a definir diagnóstico, ¿no? Inclusive una vez que tengamos el diagnóstico, sospecha el diagnóstico, el procedimiento que vamos a hacer con este paciente, si pedimos qué exámenes, ¿no? No es lo mismo como vamos a ver un TEC leve, TEC moderado, TEC severo para actuar, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos tres, como sabemos, ¿no? La apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz. Como sabemos, la apertura ocular es hacia arriba, para que se lo aprendan así, porque a veces la falta de práctica hace que las personas ¿no? que trabajamos en este sistema a veces tiendan a olvidarse, ¿no? La apertura ocular sabemos que está arriba, ¿no es cierto? Después viene la verbal y después viene la motora. Si nosotros sabemos que el tipo de calificación de una escala Comey-Glasgow es 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, entonces tú empiezas apertura ocular 4, respuesta verbal, tendrías 5 y respuesta motora 6. Entonces no te vas a olvidar 4 apertura ocular, 5 respuesta verbal y 6 respuesta motora.
¿De acuerdo? Entonces, el paciente cuando tiene la abertura ocular, ¿no? La abertura ocular espontánea, tú le das una calificación de 4 puntos. ¿De acuerdo? Cuando tiene la abertura ocular a la voz, tú le hablas y de frente hay abertura ocular, entonces es 3. Al dolor es 2 y ninguna respuesta es 1. ¿De acuerdo? Si en la respuesta verbal es orientada, es decir, el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, o también, como sabemos resumirlo, lúcido, ¿no es cierto? Va a tener un puntaje de 5. Si la persona está confusa, va a tener un puntaje de 4. Si habla palabras inapropiadas, va a ser 3. Si va a emitir sonidos incomprensibles, 2. Y ninguna respuesta es 1, ¿no es cierto? Ahí van 5. Y la respuesta verbal, la respuesta motriz es obedece órdenes, ¿no es cierto? Si localiza dolor, retirada, flexión, extensión o ninguna, ¿de acuerdo? Esto de aquí es importante para poder definir bien qué escala y Comes-Glagow tiene el paciente para ver el diagnóstico y para ver la decisión que vamos a tomar, ¿no? Por ejemplo, como ustedes ven, en la escala de Comes-Glagow, por ejemplo, aquí tienes valores, todo esto suma, todos van a sumar el máximo puntaje 15, como ya sabemos, ¿verdad? Y el mínimo puntaje va a ser 3, nunca va a poder ser menos de 3, ¿de acuerdo? Menos de 3. Entonces, cuando sumes todas estas calificaciones, estos puntajes, vamos a tener que un TEC leve se califica como una escala de Comes-Glagow, ¿no? Se califica como un TEC leve cuando tiene una escala de Comes-Glagow entre 14 y 15, ¿de acuerdo? Una escala de Comes-Glagow de 9 y 13, les vamos a estar hablando de un TEC moderado. Y cuando va a estar entre 3 y 8, vamos a hablar de un TEC grave, ¿de acuerdo? Un TEC grave. Pero no nos olvidemos que para hablar de la escala de Comes-Glagow debemos estar seguros de que el paciente tiene o no tiene un TEC, ¿de acuerdo? Porque si pierde la conciencia y le encontraron tirado y ¿qué pasó? Primero perdió la conciencia, se cayó, bueno, y se hizo un raspón en la cabecita, un cortecito, entonces no necesariamente podría ser un TEC moderado o grave porque no despierta, etcétera. Sino de repente si es una persona adulta, de repente es un EBC isquémico, hemorrágico, como hemos venido diciendo, ¿no? Debes tener en cuenta que los TEC leves son los más frecuentes, 80%, el moderado 10% y los graves también, ¿no? El 10%. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en los tipos de TEC, este es un tipo de clasificación, ¿no? Que tenemos aquí donde les he visto. Este es un tipo de clasificación del TEC por la escala de Comes-Glagow, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de calificaciones, ¿no? Tipo de TEC, por ejemplo, que le llaman cerrado, bueno, cuando no ha sido afectada la dura madre, ¿no? Pacientes que tienen a veces fracturas de cráneo, de bóveda craneana y ha sido afectado la dura madre, ha habido ruptura de dura madre, a veces le llaman TEC abierto, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Otra calificación que a veces sirve, ¿no? en el ambiente hospitalario e inclusive en los estudios de investigación y que vale la pena mencionarlo, es esta clasificación, ¿no? De Marshall, ¿no? Ya con esta clasificación, cuando uno habla de Marshall 1, ya sabemos que estamos hablando, si tiene TEC, por supuesto, si tiene TEC y no encuentras ninguna alteración, entonces estás hablando que es un Marshall 1, correcto, pero sin patología visible en TAC, es decir, una TAC prácticamente normal. Tú hablas un TAC, pero tiene un TEC, ¿de acuerdo? De repente un TEC donde no se nota ningún daño en la tomografía, pero sí de repente había un mecanismo de golpe, de cambio de energía con el cráneo, pero que de repente perdió la conciencia por 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Entonces, ya estás hablando de repente que tiene un grado 1, ¿no? De Marshall, ¿no? Si estás hablando de un grado 2 de Marshall, ya estás hablando de cisternas presentes, por ejemplo, con desplazamiento de la línea media entre 0 y 5 milímetros y las lesiones o lesiones densas, ¿no? Presentes, ¿no? Pero sin lesiones de densidad alta o mixta más de 25 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Puede incluir fragmentos óseos o cuerpos extraños. Este es un tipo de calificación, como yo les digo, que nos ayuda a entendernos intrahospitalariamente o a veces para entender los estudios, ¿no? Que se realizan, ¿de acuerdo?
Muy bien. Esto de acá también es una traducción un poco más breve, ¿no es cierto? Inclusive nos ayuda para saber el pronóstico si se opera o no se opera el paciente. Pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones de masa, por ejemplo, que de repente son mayores de 25, ya estamos hablando que va a haber lesiones que tengan que ser operables, ¿no? Más de 25 milímetros. Otra bibliografía refiere 30 milímetros. ¿Ya? Entonces, la clasificación, como ya vimos, es una clasificación que está referida a lo que es por la escala Icomes-Glasgow, ¿de acuerdo? En TEC leve, moderado y severo, ¿de acuerdo? Pero también hay otra clasificación que tiene en cuenta lo que es la pérdida, el tiempo de pérdida de conciencia, ¿de acuerdo? Y se dice que el traumatismo encefalocraneano en la cual se ha evidenciado una pérdida de conciencia, si la pérdida de conciencia es menos de 5 minutos, tiene relación con lo que acabamos de ver anteriormente, que sería un TEC leve, ¿de acuerdo? Si la pérdida de conciencia ha sido entre 5 minutos y prácticamente 2 horas, ¿no? Estamos hablando de un TEC moderado, ¿no? Altamente, ¿no? Y si la pérdida de conciencia es más de 2 horas, ya podríamos estar hablando de un TEC grave. Entonces, la pérdida de conciencia, cuando ustedes o nosotros como médicos atendemos a pacientes, esto no solo la escala Icomes-Glasgow, que es lo que más se usa, sino también el tiempo de la pérdida de conciencia, ¿de acuerdo? Tú clasificas por la escala Icomes-Glasgow a tu paciente, ya sabes que tiene un TEC moderado de repente porque tiene ese Glasgow, pero cuando tú has averiguado el paciente de repente aquí en TEC moderado ha perdido la conciencia en una hora, entonces estaría coincidiendo, ¿no? Que tiene un TEC moderado, ¿de acuerdo? Entonces también la pérdida de conciencia no nos olvidemos, menos de 5 minutos estás hablando de TEC leve, entre 5 minutos y 2 horas estás hablando de lo que es un TEC moderado, y si es más de 2 horas un TEC grave, ¿no? Tenemos pacientes que llegan y no despiertan en un día, 2 días y pasa a ser lo que se califica como un TEC grave, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos esto, ya vimos la lesión. Ahora, ese es un tipo de clasificación, ¿de acuerdo? También hay otra clasificación que no solo a la pérdida de conciencia, sino también por la amnesia del evento, ¿no es cierto? O sea, la amnesia retrógrada que hemos visto, ¿no? Anterógrada, perdón. Entonces, vamos a ver entonces, este es otro tipo de clasificación ya, pero de la parte patológica, ¿no? En cuanto que lo clasifican en lo que son lesiones primarias y lo que son lesiones primarias y lo que son lesiones secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, lesiones primarias que lo tenemos aquí van a ser aquellas que es la consecuencia directa del evento, ¿no? Del trauma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vamos a tener lesiones primarias que son las fracturas, ¿de acuerdo? Ya sean lineales, ahí vamos a ver algunas plaquitas pronto, cómo más o menos están distribuidas, son lineales, si son con hundimiento, no son con hundimiento, ¿de acuerdo? Si son con minuta, no son con minuta. Las contusiones, ¿de acuerdo? Las contusiones cerebrales, las laceraciones, ¿no es cierto? Hematoma extradural, a veces los hematomas extradurales se refieren a los que vienen con lo que conocemos con tumoraciones en el cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Hematoma intracerebral, también lo vamos a ver, lo que es un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraventricular o un daño axonal difuso incluso. Entonces, toda esta clasificación, todas estas, prácticamente estas lesiones, son lesiones primarias por el hecho de ser consecuencia directa del evento que ha ocurrido, ¿verdad? Y las lesiones secundarias ya prácticamente estos son consecuencia posterior de lo que le está pasando al paciente, ¿de acuerdo? Generalmente está relacionado acá con esto, con lo que es la perfusión cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo que es la hipertensión endocraniana, el edema, la hipoxia, la isquemia, ¿no es cierto? Entonces, estos eventos neuroquímicos que ocurren y fisiológicos iniciados por isquemia, a eso se refiere a lo que son lesiones secundarias. Vamos a ver brevemente lo que es la liberación de glutamato extracelular, interleuquina, lactato y radicales libres en lo que ocurre con el TEC, ¿no? Y el aumento del metabolismo anaeróbico. Muy bien. Después aquí también tenemos que tener en cuenta esta clasificación. Le he puesto esta gráfica porque hay que tener en cuenta esto.
Ya sabemos, ya conversamos cómo se define lo que es un traumatismo cráneoencefálico, pero también hay que tener en cuenta esto, conmoción y contusión cerebral, ¿de acuerdo? No son lo mismo. Contusión cerebral se refiere a lo que hay una lesión en el cerebro, ¿de acuerdo? Que ya pues va a ocasionar un daño, parálisis del tercer par, etcétera, hemiparesia, hemiplegia, etcétera. Conmoción prácticamente es aquella persona que ha recibido un trauma craneal, o sea, tiene un TEC, ¿de acuerdo? Ha habido una pérdida de conciencia, ¿de acuerdo? Pero no presenta ningún problema neurológico posterior a ello. El paciente que llega, de repente se cayó de 2 metros de no, 2 metros generalmente, o se defendió, ¿no? Generalmente caen y caen parados, etcétera. De repente tiene una fractura de columna, etcétera, pero cae y se golpean la cabeza, ¿no? O a veces pierden la conciencia, pero de repente pierde por 5 minutos, 10 minutos y se recupera. Cuando tú le haces todos los exámenes, le sacas radiografía de cráneo, le sacas tomografía, etcétera, en el cráneo no hay lesión ninguna y además la pérdida del estado neurológico del paciente después que se recuperó de la pérdida de conciencia es de lo más normal, ¿correcto? Entonces a eso se llama conmoción cerebral, ¿correcto? Y aquí tenemos una gráfica que lo voy a pasar brevemente nada más porque vamos a ver varias tomografías que he traído para poder entender, ¿no? Sobre las lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el neumoencéfalo, ¿de acuerdo? Neumoencéfalo, ¿de acuerdo? Contusión cerebral con hemorragia, ¿no? Con edema cerebral, aquí una fractura deprimida, etcétera. Esta es una lesión por arma de fuego, ¿de acuerdo? Entonces, acá prácticamente es un edema cerebral, ¿correcto? Aquí está lo que es a veces el edema epidural, acá está el hematoma epidural, hematoma subdural, como vamos a ver, con sus aspectos, como ya sabemos, biconvexo y acá en forma de semiluna, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí vamos a ver lo que es la fractura de cráneo. Por ejemplo, aquí la fractura de cráneo, la fisura, que es prácticamente una lesión lineal, la fractura con hundimiento, ¿de acuerdo? Una fractura expuesta y una fractura con minuta, cuando hay prácticamente muchas fracturas pequeñas, ¿no? Del cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, adicionalmente a eso, hay que tener en cuenta en el examen físico qué otras cosas de lesiones podemos encontrar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a esto va porque otro tipo de lesiones se habla de lo que es fracturas de base de cráneo. La fractura de base de cráneo nos va a ayudar a definir muy bien, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar conociendo estos signos, ¿no? Estos signos, ¿no? Por ejemplo, en este de acá, que es la fractura del piso anterior, bueno, para que me entiendan, tenemos que saber que el cerebro tiene lo que es un aspecto de una bóveda craneana, esa es una parte, y la otra parte es lo que es el piso del encéfalo, ¿de acuerdo? Y el piso del encéfalo tiene un piso anterior, piso medio y piso posterior, ¿de acuerdo? Entonces el esfenoides es una parte ósea, un hueso del cráneo que va a ayudar que por delante el ala menor del esfenoides para adelante, que abarca inclusive hueso frontal, es piso anterior. Entre ese espacio del ala menor del esfenoides, el borde superior del ala del esfenoides, hacia lo que es los peñascos, ¿no es cierto? De los bordes superiores del peñasco vamos a hablar de piso medio, y si es más atrás en lo que es donde está localizado el encéfalo, etcétera, el cerebelo, entonces va a ser lo que es el piso posterior. Entonces, cuando hay un paciente, por ejemplo, que perdió la conciencia, etcétera, y tiene, por ejemplo, este signo, que conocemos como ojo de mapache, ¿no es cierto? Ojo de mapache, también estamos hablando que probablemente, ¿qué ha pasado? Hay una fractura del piso anterior, ¿correcto? Si es que de repente encontramos este signo, que es el signo de Batle, que es prácticamente esta equimosis en la región del hueso, de la porción del peñasco, ¿no? Del hueso temporal. Este de acá nos habla también de una lesión que no ha sido de poca energía, ¿no? Sino que ha ocasionado una lesión característica de lo que nosotros podemos llamar la fractura de base de cráneo y que nos ayuda a calificarlo a veces como un TEC moderado,
¿no? Por ejemplo, miren aquí también a veces la fractura de piso posterior, cuando a veces hay lesiones como hematomas en la parte posterior, ¿no? ¿Para qué nos ayuda esto? ¿O por qué le he traído? ¿Por qué? Porque muchas veces donde uno se desenvuelve, generalmente no vas a tener de repente tomografías, pero estos signos, basta que los pacientes tengan esto, este paciente nunca va a tener un TEC leve. ¿Por qué? Porque para que se produzcan estos signos ha sido alta la energía que va a producir mínimo un TEC moderado. Es decir, que ustedes tienen donde estén trabajando un paciente que se cae de cierta altura, 2 metros, o es atropellado, etcétera, y en cuestión, cuando llega a su puesto de salud, a su centro de salud o al hospital donde trabajen, y ustedes evidencian una equimosis así, periocular, o de aquí el signo de Battle, o un hematoma al momento de querer entubar un paciente, este paciente ya va a tener mínimo un TEC moderado, ¿no? Y eso va a ayudar para lo que es el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde hablamos de fracturas de base de cráneo, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, va a estar signos clínicos que ustedes puedan corroborarse para ayudar a saber si tiene o no tiene una fractura de base de cráneo, ¿no? Va a tener una otorraquia o una rinorraquia, es decir, va a salir sangrado por el oído o a veces un líquido blanquecino que es el líquido cefalorraquídeo por la nariz, ¿no? Tú le colocas, miras con el otoscopio y encuentras de repente que hay un hemotímpano. Entonces, probablemente ese paciente también tenga un TEC moderado como mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, la equimosis posauricular también, ¿no? Lo que ya hablamos, signo de mapache también ya vimos, y alguna lesión de los nervios craneales, ¿no? Esto ayuda, ¿por qué? Para su tratamiento. Voy a avanzar con el tratamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el TEC leve, es decir, un paciente que tiene escala de Comey-Glado de 14 a 15, ¿de acuerdo? O que de repente ha tenido, resumiendo, una pérdida de conciencia menos de 5 minutos, ¿de acuerdo? O una amnesia del evento de escaso tiempo también, menos de 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Primero, si tiene un TEC leve y está sospechando un TEC leve y no hay mayor lesiones, entonces prácticamente tú vas a estar hablando de que este paciente se va a quedar, si tú estás trabajando en un puesto de salud, probablemente lo puedas observar unas 24 horas, o deberías observarlo unas 24 horas, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si tú sospechas que tiene un TEC moderado, ya no va a ser observarlo 24 horas, sino va a ser prácticamente ameritar una hospitalización. ¿De acuerdo? Una hospitalización y avanzar exámenes para pedirle, por ejemplo, tomografía. Porque un TEC leve de repente no le hace pedir placa cervical, placa lumbar, refiere tórax, porque sabes que ha sido un TEC leve o sospechas que es un TEC leve. El mecanismo de acción te dice que es un TEC leve. Entonces lo observas en tu puesto de salud, etcétera, porque de repente perdió la conciencia menos de 5 minutos y su escala de Comey-Glavo tiene de 14 o 15, ¿de acuerdo? Entonces dices un TEC leve. Correcto, lo observo solo 24 horas. A diferencia de que si un paciente, ¿no? Por ejemplo, prácticamente tiene lo que es una fractura de base de cráneo, o que tú veas donde se evidencia lo que estamos viendo aquí, una otorragia, rinorraquia, un hemotímpano, ¿de acuerdo? Lo que es el signo de Battle, mapache, lesión de pares craneal. Nosotros con esos signos clínicos, ¿de acuerdo? Con esos signos clínicos, ya como mínimo ese paciente tiene un TEC moderado. Y si tiene un TEC moderado, prácticamente este paciente pues no lo vas a observar 24 horas. Si por ejemplo, estás trabajando en un centro de salud que tiene un hospital que está a 6 horas o a 2 horas, todo paciente que tiene esta sintomatología, estos signos, ya lo calificas como un TEC moderado y amerita ser hospitalizado. Y además de ameritar ser hospitalizado, se va a decidir tomarle una tomografía. Porque algunos pacientes pueden evolucionar bien de repente sin su tomografía, pero basta que tenga estos signos, puede ser que tenga algo más de la fractura de base cráneo. De acuerdo que si tú no lo refieres a tiempo y va creciendo de repente, por ejemplo, un hematoma adicional, eso prácticamente el paciente puede fallecer. Entonces, para eso es importante el examen físico, como estamos viendo aquí, de acuerdo, en el tratamiento. ¿Tiene TEC moderado entonces? Si tiene TEC leve, perdón, lo observas 24 horas si quieres, ¿de acuerdo? Si se presenta alguna otra o signo de focalización, etcétera, como hemos visto anteriormente, entonces el paciente lo refieres. Pero si mientras que tú lo observas
si llegó con escala de Gauss-Meglau 14 o 15, pérdida de conciencia menos de 5 minutos, y prácticamente lo observa 24 horas y no pasó nada con ese paciente, empezó a comer, etcétera, entonces prácticamente no lo vas a referir de repente 4 o 6 horas, ¿no es cierto?, a tu hospital. Pero si ya tienes estos signos y ya sabes que mínimo es un TEC moderado, entonces tú tienes que estar ya convencer al familiar para que esos pacientes sean referidos al hospital o al lugar donde se saquen una tomografía, ¿de acuerdo? Si tienen lugares donde saquen tomografía, sería ideal. Sacas tomografía y vas a poder decir si solamente tiene un TEC moderado, si solamente tiene una fractura de base de cráneo o si merita algún otro tratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, además de eso, ya si tiene esto, ya pues después si empeora el paciente, tiene más cosas, como ya vamos a ver, la escala de Gauss-Meglau, por ejemplo, menos de 8, ya vas a hablar de un TEC grave. Entonces, este paciente TEC grave sí o sí tienes que hacerlo, referirlo a un hospital, donde va a tener que ser tratado con las medidas que vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, aquí traigo unas placas que es del ambiente donde uno se desenvuelve, ¿no es cierto? Y por ejemplo, aquí tenemos, esta es la placa radiográfica lateral, no se olviden de lo que hemos conversado. Las placas en la parte del TEC, del TBM, como vamos a ver, tienen que ser laterales. Frontales te van a servir, sí, pero tienen que ser laterales las que más te sirven, y más aún todavía en los TEC, no se olviden. Entonces, pacientes que tienen TEC o sospechas de TEC, prácticamente de cráneo siempre hay que pedirles, ¿de acuerdo? Ya saben por qué. Porque muchas veces en las tomografías cogen un corte donde no se evidencia la fractura en el cráneo y una persona puede decir, no, el paciente no tiene nada, perdió la conciencia. Tú le sacas una tomografía y no tiene nada y lo puede dar de alta. Claro, pero ¿qué pasó si hemos tenido pacientes que han tenido su fractura y justo el corte no cogió esa fractura, no, que se evidenció en la radiografía de cráneo? Entonces, gracias a esa radiografía, el paciente recibió lo que vamos a ver el tratamiento, que reciben fenitoína para que no vaya a convulsionar, su profilaxis, o inclusive a veces sospecha del daño, como un TEC moderado y le pones un protocolo que es a base de fenitoína, antibióticos, antieméticos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente, como ves ahí, tiene una radiografía patológica. Y además este paciente, por ejemplo, podemos evidenciar lo que ven ahí. ¿Qué evidenciamos? Que este niño era un accidente de tránsito, pero no esperamos todavía sacar el cráneo ya nomás que tiene un TEC, no, vino con una lesión, sí. Pero no nos quedamos ahí nomás, todos esos pacientes tienen que ser, como les dije, si es accidente de tránsito, pedirles los exámenes todos, claro, guiados bajo un esquema, ¿de acuerdo? Bajo un esquema. ¿Cuál es ese esquema? Ese esquema es que si es un víctima de accidente de tránsito, es una lesión de alta energía. Y si tiene una lesión de alta energía que le pudo ocasionar un trauma en el cráneo, pues probablemente tenga otra cosa. Entonces tienes que de frente sacarle también su plaquita de tórax. Y este paciente, a veces, este es evidente, vino con mucho dolor, etcétera, en el brazo, eso es clínica, ¿no? Ya sabes que la vas a tener que pedir de hombre, etcétera. Pero hay pacientes que no, que viene por el trastorno de conciencia, no te refieren me duele el brazo, pero tú sospechas por el mecanismo de acción que es el accidente de tránsito y encuentras muchas cosas, encuentras fractura de clavícula, encuentras fracturas de costillas, ¿de acuerdo? Y muchas veces fracturas de pelvis si lo pediste, o a veces inclusive fracturas de columna, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante pedirle estos exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, este mismo paciente, una vez, debemos saber esto también, ¿ya? Que todo paciente que tenga una fractura, que tú puedas evidenciarlo, bueno, ya que tenga TEC, sí, pero además les pides una radiografía de cráneo y ves que tiene fractura, una radiografía de cráneo y ves que tiene fractura, todo paciente que tenga una fractura, sea lineal, deprimida, en minuta, todo paciente debe ser, se le debe sacar una tomografía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú puedes ver una fractura lineal,
pero el mecanismo del cerebro, como ustedes saben, existe una dura madre, una pía madre, etcétera. Entonces, debajo de esa fractura, no olvidemos que la dura madre es una capa que está en algunas porciones adheridas al cráneo. Está adheridas al cráneo, a la tabla. Entonces, si ocurrió esa fractura, puede ocurrirse ahí, formarse un hematoma. Y si tú no le pides una tomografía porque el paciente lo encuentras con 14 grados y dice, no, simplemente es una fractura de cráneo. Nada más, no, puede ser que esté avanzando un hematoma epidural, un hematoma subdural, ¿de acuerdo? Y posteriormente el paciente puede deteriorarse, ¿no? ¿De acuerdo? Además, el razonamiento, la bibliografía te refiere que un paciente que tenga una fractura de cráneo, pues el cráneo no es una estructura que se fracture fácilmente. Si se ha fracturado es porque ha sido un mecanismo de acción alto. Y si es un mecanismo de acción de alta energía, prácticamente va a tener muchas consecuencias. Puede haber edema, etcétera. Entonces, sí o sí, el paciente, debemos tener en cuenta que todo paciente con fractura de cráneo detectada en una radiografía tiene que ser tomografía. ¿De acuerdo? Y además, un paciente que tiene esto, una fractura de cráneo, ya lo califica como un TEC moderado. ¿De acuerdo? Entonces, pacientes que simplemente tuvieron un accidente de tránsito, etcétera, perdieron la conciencia y dices, ya viene con grado 14, 15. Muy bien, tú dices, no, es un TEC leve. Pero le pides su placa y de repente hay fractura. No. Esto de aquí ya lo lleva y lo desplaza al paciente en un TEC moderado. ¿De acuerdo? Un TEC moderado, y cuando le pides con un TEC moderado y le sacas una placa, una tomografía, y vas a descubrir que de repente tiene un hematoma epidural. Sigue como TEC moderado, pero te va a plantear el tratamiento. Ya vas a tener que, va a tener que intervenir, ¿no? El neurocirujano, ¿de acuerdo? Entonces, si trabajas en un hospital donde vas a tener una tomografía y ves que eso y descubres, entonces ya se refiere, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esa es la importancia de las radiografías. Y este paciente mismo, ¿no? También tiene esto, miren, este hematoma, ¿de acuerdo? Como podemos ver ahí, se ha formado aquí, miren, o sea, la fractura ha sido en esta porción, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y este de acá es el hematoma que se ha formado. Podemos evidenciar aquí un hematoma pequeño, ¿correcto? Pequeño, pero además hay que edema, ¿no es cierto? Aquí vamos a aprovechar, por ejemplo, de hablar un poco de la fisiopatología, ¿no es cierto? El edema, ¿cómo lo vas a detectar? ¿Por qué? Porque los surcos, las circunvoluciones se encuentran borradas. Aparte de eso, a veces también las cisternas perimesencefálicas, etcétera, o a veces lo que es los ventrículos están acortados. Entonces tú ya estás sospechando que hay edema, ¿de acuerdo? ¿Y para qué? No solo para diagnosticarlo, sino también, como vamos a ver más adelante, para tratarlo, ¿de acuerdo? No te olvides que el foco de edema de un paciente, hay picos, ¿verdad? Al segundo o tercer día del evento hay un pico. Entonces ese pico del edema cerebral puede darte una idea a ti de cuán necesario es empezar el tratamiento, ya sea operarlo o ya sea simplemente colocarle manitol o cualquier otra medida, como vamos a conversar del tratamiento. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a una misma placa, un nivel más arriba, perdón, y que se ve también el edema, ¿no? Esta es otra placa, también donde podemos evidenciar, es un paciente, probablemente ha sido también igualito, caída de altura, y miren acá se podemos evidenciar también una fractura, ¿de acuerdo? Una fractura ligeramente con hundimiento, ¿correcto? Y todo paciente que tenga esto también tienes que pedirle la parte del encéfalo, pues, ¿no? Y acá la parte del encéfalo donde tú ves que la anterior que tuve la fractura, también puede evidenciarse un pequeño sangrado. Esto ayuda, ¿por qué? Porque si tú tienes un hematoma epidural, por ejemplo, aquí un hematoma epidural grande, ¿no? Entonces tú ya sabes que va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, ¿de acuerdo? Pero si tú ves que el paciente no tiene ningún hematoma epidural, no tiene ningún hematoma subdural y solo hay edema, entonces tú confiadamente vas a poder instalar tu tratamiento, inclusive para el edema. Pero si tuviera el otro, tú vas a necesitar primero que el paciente sea operado para recién colocar de repente el tratamiento para el edema, porque muchas veces lo que se utiliza para disminuir el edema puede hacer crecer estos hematomas,
¿de acuerdo? Entonces para eso sirve, ¿de acuerdo? Además hay que aprovechar esta placa, voy a aprovechar esta placa, a ver, vamos a ver, para explicarles estas plaquitas, para explicarles lo que es la fractura de base de cráneo en estas placas, porque de repente ustedes están trabajando de repente por una parte donde no hay acceso a tomografías, pero me voy a demorar acá un poquito por la importancia que tiene este examen. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en el Hospital Belén y recibimos pacientes del norte, inclusive a veces hasta de la parte de Chimbote, y donde se evidencia donde pueden tomar tomografía. Pero entonces conocer ustedes la tomografía les va a ayudar a definir mejor qué hacer con ese paciente. Lo refiero qué tan rápido, cuán rápido no, ¿de acuerdo? Si lo dejo en observación o nada más. Por ejemplo, aquí en esta tomografía, la parte ósea, vamos a encontrar lo que se llama signos de base de cráneo. En los signos de base de cráneo es, si tú encuentras que en la estructura, la ventana ósea de las tomografías, encuentras que las celdillas etmoidales, aquí donde tú ves negrito, 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 tú encuentras ligera congestión, o sea, no te olvides que este color que vemos aquí es por el contenido líquido. Si tú este contenido lo encuentras aquí en las celdillas etmoidales que debería estar negrito, negrito, esto de acá significa que hay una fractura de base de cráneo. ¿Qué piso? Piso anterior. Prácticamente, no te olvides que entre el encéfalo allá y la lámina cribosis, y ahí se ha roto el contenido del líquido falarroquídeo, pasa por esa lámina cribosis y se localiza en las celdillas etmoidales. Esta tomografía con celdillas etmoidales de repente llenas, te está hablando de una fractura de base de cráneo. Por lo tanto, lo va a calificar al paciente, como hemos visto anteriormente, como un TEC moderado. ¿De acuerdo? Mínimo como un TEC moderado. Entonces vas a empezar a plantear tu tratamiento. ¿De acuerdo? Si tú tienes no solo esto, sino también aquí en las celdillas mastoideas, en estas celdillas mastoideas, también un contenido de líquido, también vas a hablar de fractura de base de cráneo. ¿De acuerdo? Que vas a hablar que tiene una fractura de base de cráneo de piso medio y probablemente eso se va a corroborar o bueno, lo vas a evidenciar clínicamente que de repente tenga lo que es el signo de Batle. ¿De acuerdo? Que te habla de una fractura de base de cráneo. Y lo anterior de las celdillas etmoidales probablemente te hable de repente y se corrobore con lo que es la equimosis periocular. ¿De acuerdo? Los ojos de mapache. Entonces también lo va a calificar como un TEC moderado y vas a poder actuar adecuadamente dándole el tratamiento. ¿Correcto? Y si encuentras sangrados en la parte posterior, ¿no? O fracturas de esta parte de la región occipital, también va a estar hablando de fractura de base de cráneo de región posterior. ¿De acuerdo? Entonces para eso sirve. Entonces aquí vemos, por ejemplo, adicionalmente a lo que ya hablamos, esto, ¿no? El hematoma ya lo conversamos, acá tenemos un pequeño hematoma pequeño, correcto, con una fractura de deprimida. Entonces este paciente generalmente lo que se hizo es se hospitalizó, se le observó, se le colocó un protocolo TEC calificado, que se entiende protocolo TEC, por ejemplo, en las primeras horas nada por vía oral. Esto te va a ayudar, vamos a hablar un poquito de frente ya, un poquito del tratamiento. Te va a ayudar para que si tú dices que tiene un TEC moderado, mínimo en las primeras horas no le vas a dar un alimento porque se puede aspirar, porque si vomita, se aspira, y pacientes que se aspiran tienen peor pronóstico desde luego que un paciente que no se aspira por el problema respiratorio. ¿De acuerdo? Le vas a poner eso, le vas a poner de repente una posición, así se llama, una posición semisentada de 30 grados, ¿de acuerdo? Con eso está ayudando bastante al paciente a disminuir lo que es la presión intracraneana, que ya lo vamos a hacer más adelante, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces también esto va a ayudarte, si tú ves un hematoma aquí, entonces probablemente acá hay fractura y probablemente haya un contacto. Hay un contacto del cuero cabelludo con el contenido del encéfalo y tú vas a tener que colocarle tratamiento antibiótico, porque si no colocamos tratamiento antibiótico hay un riesgo de infección. No solo de esta área, sino también los casos que estamos viendo, por ejemplo aquí, ¿no? De repente una fractura de base cráneo, entonces saben que si hay una comunicación entre las celdillas etmoidales que están muy próximas a lo que es la cavidad nasal y lo que es la lámina cribosa que está fracturada, puede haber una comunicación, ¿de acuerdo? Con el encéfalo y hacer una meningitis, ¿correcto? Entonces, por eso la importancia. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra tomografía donde se evidencia un hematoma
epidural, ¿correcto? No nos olvidemos que el hematoma epidural es un hematoma que se caracteriza porque los bordes son convexos. Como aquí tú sabes que aquí está, si se acuerdan bien, aquí está el encéfalo. Después del encéfalo está la pía madre, encima de la pía madre está lo que es la subaracnoidea, y después de la subaracnoidea podemos encontrar lo que es la dura madre. Pero como el hematoma es epidural, que significa que se forma por encima de la dura madre es como una resistencia, es como es una membrana fuerte que se forma el sangrado aquí, pero la dura madre lo resiste. Por lo tanto, le forma un canal convexo. Entonces, por eso este de acá es un hematoma epidural, ¿de acuerdo? Mientras que en los otros, hay otros que vamos a ver más adelante, van a ser hematomas subdurales, ¿de acuerdo? Van a ser una forma convexa. Entonces, esto es un hematoma epidural. Algo más que deben saber aquí, y esto de aquí es parte de la experiencia que uno está viendo los pacientes ahí con traumatismo encefalocraniano, es que estos pacientes que tienen, por ejemplo, hematomas a este nivel, como ustedes ven aquí en la región frontal, muchas veces los pacientes han perdido la conciencia brevemente y de ahí no han tenido otra clínica. No tienen a veces, inclusive la cefalea les calma. ¿Por qué? Porque es una región donde no hay mucha sintomatología, en la región frontal, ¿no? Hemos tenido pacientes que llegaron un día, lo atendieron y al siguiente día le dieron de alta. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? O piden a veces su alta voluntaria. No tengo nada, dicen, y se van. Después a la semana vienen con un dolor de cabeza intenso. ¿Y qué pasó? Ya había estado probablemente con su hematoma que empezó a crecer más. A pesar que después de las 24 horas no tuvo su... Entonces, por eso es importante que decimos que todo paciente que tiene que ser 24 horas. Si se presenta alguna molestia, pide tomografía y podemos evidenciar eso. Mientras que un hematoma epidural frontal puede ser que no dé mucha clínica, los hematomas epidurales por esta zona o por la de acá va a dar más clínica de la de arriba. Entonces, no es que un paciente que se cae y no tiene nada, está con lago 14, ya le doy de alta, no. ¿Por qué? Porque puede ser que si tú sospechas que la lesión justo se golpeó en la región frontal y el paciente no tiene nada, dices, uy, pero ¿saben qué? La radiografía dice que pacientes que tienen lesiones en la región frontal y tienen hematoma muchas veces aquí no van a dar mucha clínica, o sea, podría tener. Entonces simplemente vas a continuar sacándole su tomografía, ya, si es que así lo amerita. Y aquí tenemos por ejemplo, una placa, igualito, una tomografía. Para avanzar, para entender muy bien, de repente también tenemos que acordarnos, no se olviden, de que en la tomografía hablamos de densidades, ¿de acuerdo? Mientras que en las resonancias hablamos de intensidades. Entonces, en la tomografía hablamos de densidades. Si tenemos unas lesiones como estas que vemos aquí, que tienen una imagen clara parecida a la estructura ósea, ¿de acuerdo? Esto se habla densidad, hiperdensas. Si tenemos unas imágenes más oscuras, se llaman hipodensas. Como nosotros podemos ver en esta plaquita, en una tomografía, ya sabemos que hay una estructura ósea, la fase ósea, ¿de acuerdo? Y la fase del parénquima. La fase ósea, lo que vamos a mirar en la tomografía, que es las fracturas de bóveda craneana. Vamos a ver si tiene fractura de base de cráneo piso anterior, o las celdillas esmoidales, las celdillas mestoideas, también si hay fractura de base posterior de piso medio, ¿de acuerdo? Y en la parte del parénquima vamos a ver de buscar hematomas, edema, ¿de acuerdo? Sangrado, hemorragia subaracnoidea, y como vemos aquí, este es un paciente que recibió un impacto por PAF, ¿no? Prácticamente un proyectil de arma de fuego, ¿de acuerdo? Entonces miren cómo ocasionado este paciente había ingresado por la región posterior. Ingresó por la región posterior la bala, se localizó en esta región y pasó dañando unas zonas de irrigación de la parte de la fosa posterior. Y podemos ver aquí una imagen, unas imágenes que dibujan aquí un poquito el cerebelo, ¿no? Esta es una imagen prácticamente hiperdensa, ¿no? Que significa sangrado, ¿correcto? Hemorragia subaracnoidea. Y esta imagen aquí hiperdensa, pues es el proyectil, ¿de acuerdo? Y también hay edema, pues, hay edema. ¿Correcto? Entonces, aquí más cerca podemos ver lo que estamos conversando. Entonces, este paciente, pues, si mal no recuerdo, llegó con Glasgow 5 o 6, ¿no? Entonces, imagínense las consecuencias que puede tener esto, ¿no?
Entonces, este es otro paciente, igual, bueno, este es víctima ya de caída de altura con las fracturas. También vamos a ver las lesiones que ya están viendo, las lesiones, ¿no es cierto?, hiperdensas, ¿de acuerdo? Esto me ayuda, ¿por qué les traigo? Porque nos va a ayudar el tratamiento. Si ustedes están, por ejemplo, trabajaran en Chimbote y van a referir a algún paciente, si ven esto y el paciente, por ejemplo, está con 13 de Glasgow, ustedes fácilmente dicen de repente, bueno, el paciente está con 13 de Glasgow, está con cefalea, y bueno, el tratamiento de este paciente, por ejemplo, es manitol, para bajar el edema, ¿no? Porque es un hematoma intraparenquimal. Los hematomas intraparenquimales fácilmente se resuelven cuando reciben el manitol, no porque el manitol vaya a disolver el coágulo, no, sino que disminuye el edema. Y simplemente el paciente evoluciona bien. Claro, se le pide una tomografía de control una semana después, etcétera, y si se empeora, se le pide, y sí, va evolucionando bien a la semana. Entonces, para eso sirve, ¿no es cierto? Para eso lo traigo. Esto es importante, he insistido bastante en traer estas tomografías, es porque nosotros estando aún en el hospital, generalmente cuando el paciente llega, uno puede tener todas las sospechas de que el paciente tiene esto, tiene este otro, viendo el examen físico, pero sin estas tomografías muchas veces no podemos hacer mayor cosa, ¿de acuerdo? Por eso la importancia es que cada profesional médico conozca esto de acá, y por eso he incidido bastante en este tema, ¿de acuerdo? Esta es otra tomografía, por ejemplo. Miren esta tomografía, lo que les había dicho, es un paciente que había tenido un accidente de tránsito y había sido impactado en esta región. Si ustedes pueden ver, podemos ver aquí la fase ósea, y en la fase ósea tú empiezas a ver, y aquí encuentras una disrupción, un problema de continuidad. Y esta continuidad también está en la otra fase, también lo está en la otra fase, y en la otra, en la otra y en la otra. Entonces, esto está señalando que tiene una fractura de bóveda craneana, pero una fractura de bóveda craneana cerca de la región frontotemporal, ¿correcto? Y es amplia. Entonces tú lo ves esto, y cuando tú ves la imagen del parénquima, como les había dicho, ¿qué ves? Que justo debajo de esa fractura encuentras este hematoma, que se está formando un hematoma que no se limita muy bien, pero más parece epidural, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Epidural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque debajo de esa fractura estaba la dura madre, y los hematomas epidurales generalmente, como debemos saber, generalmente se forman por ruptura de arterias. Los hematomas epidurales generalmente son por ruptura de arterias, mientras que los hematomas subdurales son por ruptura muchas veces de venas, ¿de acuerdo? Y una de las venas, de las arterias que más se lesionan para formar hematomas epidurales, es la arteria meningia media, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Entonces, esto también es otra tomografía que le he colocado para que vean más o menos cómo se ve pacientes que tienen de repente esta es una imagen, si mal no recuerdo, de un paciente que vino con trastorno de conciencia, Glasgow 13-14, pero se pidió tomografía e impresionar aquí un poquito de sangrado. Y esto es lo que ya a veces habla de lo que podría ser una hemorragia subaracnoidea, ¿de acuerdo? Una hemorragia subaracnoidea, pero como sabemos, hay varios tipos bueno, los más frecuentes son hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma, y esta sería una hemorragia subaracnoidea traumática. Es otra de las lesiones que hemos dicho de las clasificaciones, ¿no? Lesión primaria, ¿correcto? Esta es otra donde se puede evidenciar igualito. Si ustedes ven en esta fase ósea, pueden ver lo siguiente: fractura, 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 miren, pérdida de continuidad, pero este de acá es un mecanismo desplazado. ¿Por qué les enseño esto? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen estos pacientes por la lesión en la región frontal, a veces les comentaba que tienen una evolución relativamente favorable. No tiene mucha clínica en la región frontal, tienen hematoma, etcétera, y no, a veces tienen fractura y el paciente está bien contento. Dice, no, estoy bien, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que debes saber que todo paciente que tenga una fractura así de este nivel, ¿de acuerdo? Necesito que sepan ustedes que este paciente, su tratamiento tiene que ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque tiene una fractura deprimida, ¿de acuerdo? Deprimida. Si ustedes ven en esta fase ósea, acá hay unas esquirlas de hueso. Entonces, estas de acá tienen que ser intervenido quirúrgicamente para retirar estos, ¿de acuerdo? Y reparar la dura madre, ¿de acuerdo? Y miren cómo está asociado aquí, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta es la fase, miren,
del contenido de la lesión. Esto a diferencia del anterior ya no es un hematoma epidural, ya no es hematoma subdural, ¿de acuerdo? Ya no solo hay una hemorragia subaracnoidea, aquí ya viene la otra lesión que se llama una lesión contusión cerebral, ¿no? Para eso quiero que reconozcan, ¿no? Entonces estos pacientes con estas características tienen que referirlos sí o sí, urgente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más van a ver? Ahora, les había anotado eso para poder hablar un poquito más sobre fisiopatología, pero para dar a entendernos ya el por qué hacemos una u otra cosa al momento del tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar lo que es de la fisiopatología, una vez que hemos hablado un poquito de la clasificación, del diagnóstico, y en cuanto a la fisiopatología vamos a ver que el cerebro sabemos que tiene un contenido, si se acuerdan ustedes de Monro y Kelly, de la ley de Monro y Kelly, que el encéfalo es una cavidad cerrada, y como cavidad cerrada tiene un contenido que está distribuido, ¿verdad? Un contenido del encéfalo que pesa cerca de 1400 gramos, que no es variable, ¿de acuerdo? Está el otro contenido que es el líquido cefalorraquídeo, que más o menos es 150, ¿de acuerdo? Y que viene a ser el 10%, mientras que el cerebro viene a ser el 80%. Y el otro contenido es el sistema sanguíneo, que viene a ser las venas y las arterias, que vienen a contribuir el otro 10%. Entonces esos tres componentes, generalmente el encéfalo debe estar regulados para mantenerse siempre constante la presión, lo que se llama la presión intracraneal, ¿de acuerdo? Y esa presión intracraneal es bien importante, ¿por qué? Porque esa presión intracraneal va a dar lugar a que el encéfalo esté perfundido, ¿no? Adecuadamente por los sistemas arteriales, ¿de acuerdo? Entonces, y tengan un flujo sanguíneo cerebral. Perfecto. Entonces, la fisiopatología del TEC viene a ser eso, de que este contenido, como hemos dicho, tiene que estar constante. Pero estos tres eventos, ¿qué pasa si de repente hay un hematoma epidural? Entonces prácticamente el hematoma epidural sería un aumento del volumen sanguíneo. Entonces ese volumen sanguíneo va a perjudicar a los otros sistemas. De repente va a hacer que salga más líquido cefalorraquídeo e inclusive que dañe estructuras del encéfalo, como hemos visto. Entonces altera ese balance, va a alterar ese balance, ¿no? Entonces prácticamente si nosotros vemos aquí, fíjense aquí, ve esto de acá, el encéfalo, ¿qué significa? Que la presión de perfusión cerebral generalmente es entre estos valores 25, 50, 75 y siempre se mantienen estos valores entre 50 y 150. ¿De acuerdo? Esa es la presión de perfusión cerebral, es decir, que el cerebro mantiene esa presión para que ingrese el flujo sanguíneo cerebral, siempre esté mantenido ahí en ese borde, entre estos valores. ¿De acuerdo? 100, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el valor es 50, por ejemplo, ¿qué? 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Entonces, esta presión de perfusión cerebral que se encarga de regular esto va a estar constante, ¿de acuerdo? Entre 50 y 150. ¿De qué? De presión de perfusión cerebral. A esta presión, el cerebro prácticamente, para regular todo el sistema que les he dicho, va a estar ahí. Para que el cerebro funcione, va a estar entre 50 y 150. Sube más, sube menos y siempre se va a mantener ahí, ¿de acuerdo? Pero eso es cuando el sistema del encéfalo está totalmente autorregulable. ¿Por qué? Porque si el encéfalo, en la parte cuando se produce el TEC, este sistema se pierde, esta regulación, este flujo sanguíneo cerebral no va a estar así, sino de acá, el flujo de perfusión cerebral no va a mantener este valor. O va a aumentar o va a disminuir, pero no se va a mantener esto. ¿De acuerdo? Si disminuye prácticamente el flujo sanguíneo cerebral, ¿qué va a pasar? La presión de perfusión cerebral disminuye y el tejido sufre por falta de sangre. Si prácticamente el flujo sanguíneo cerebral se eleva porque falló de repente la regulación que les he dicho, entonces prácticamente la presión de perfusión cerebral
sube más de lo que debería ser de 150. Entonces, el cerebro tiene su mecanismo de acción para que la presión de perfusión cerebral, que es esta, siempre esté entre 50 y 150. Ese es el objetivo del cerebro. ¿De acuerdo? Es el objetivo. Pero cuando no hay este problema, ya se pierde esta regulación, prácticamente el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral ya no se va a mantener y va a haber daño del encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso mismo es importante que conozcamos qué cosas pueden hacer que este sistema pueda alterarse su autorregulación del cerebro. Como vamos a ver, oxígeno, presión arterial, etcétera. ¿De acuerdo? CO2. Muy bien. Entonces, y para eso debemos saber de lo que es la presión intracraneal. La presión intracraneal es nada más y nada menos que simplemente, para podernos entender, la presión que tiene el encéfalo. Dentro del contenido craneal es la presión intracraneal. ¿De acuerdo? Y sus valores son esos, ¿no? En adultos tienen que ser menos de 15. ¿De acuerdo? Y en niños ese valor, y infantes en ese valor, ¿no? Entonces, eso debe ser la presión normal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Actualmente en el hospital donde nosotros nos envolvemos, lo que se hace es que se trabaja mucho con la presión intracraneal. Y la presión intracraneal es simplemente, es uno de los mecanismos que nos sirven para saber qué hacer con un paciente que esté grave, ¿no? Por ejemplo, se le coloca un monitor PIC, se le coloca un instrumento que mide la presión intracraneal. Y estas son las prácticamente cuando debemos colocar un monitor PIC. ¿De acuerdo? Vamos a pasar brevemente para poder. Entonces, este es un monitor PIC. Se le coloca un sistema tipo un sistema bien sensible a estas presiones, y hay maneras, ¿no? Puedes colocarlo subaracnoideo, puedes colocarlo intraventricular, que es lo ideal. Este de acá es intraventricular, es lo ideal. El intraparenquimal, ¿de acuerdo? Y el epidural. Lo que generalmente nosotros usamos en la parte de lo que es el servicio de neurocirugía, ahí en el Hospital Belén. Si bien es cierto, el intraventricular es lo ideal, muchas veces hay problemas para insertarlo porque no tenemos al mayor tiempo posible, por ejemplo, sala operaciones, etcétera. Entonces lo que se hace es intraparenquimal, que es bien próximo a la información que nos da el intraventricular. Utilizamos esto, la presión intracraneal. Eso nos ayuda de que de repente un paciente con edema cerebral le colocamos su monitor PIC, y si pasa el valor de lo normal, ya sabemos que hay un edema cerebral y que debemos proceder a hacer un tratamiento. De repente dar tratamiento para el edema, o inclusive de repente realizarle, como vamos a ver más adelante, una craneotomía descompresiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer en estos pacientes? Evitar la hipoxia. Pacientes que tienen algo, por ejemplo, ustedes están en un paciente donde trabajan y tienen un TEC grave con menos de 9, ya saben, de menos de 8, 8 menos, ya sabemos que esos pacientes tienen que ser entubados. No porque se nos ocurre a nosotros, sino porque hay una explicación. Hay una explicación que el paciente no debe sufrir hipoxemia. Si le falta oxígeno al encéfalo, si ustedes se acuerdan, el encéfalo trabaja con glucosa, ¿no? La principal fuente del cerebro es la glucosa. Y la glucosa, y si bien es cierto, a veces también puede utilizar el lactato, pero lo principal es la glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, si al cerebro le falta la glucosa, del sistema que nosotros conocemos, que se llama el ciclo de Krebs, que utiliza la glucosa y genera ATPs, si falta el oxígeno, va a haber hipoxemia. Entonces ya va a pasar de lo que es el ciclo aeróbico, va a pasar al ciclo anaeróbico, y de los 36 ATPs que producen el ciclo aeróbico, ¿no es cierto?, ya no va a ser 36, sino va a ser simplemente 2 ATPs mediante el lactato, ¿no? El ciclo anaeróbico va a producir ATPs. Entonces, por estos pacientes con hipoxemia va a ir mal, les deteriora, les deteriora el encéfalo, aumenta el edema, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces hay que entubarlo, hay que optimizar la ventilación, etcétera. Si ustedes van a recibir un paciente, tienen que entubarlo. No pueden, ya hemos tenido pacientes que a veces llegan con glauco, llegan de 6 y llegan sin entubar. Entonces, pacientes 2 horas referidos de algún sitio donde ocurre el accidente y sin entubar, imagínense qué es lo que ha pasado con el encéfalo. Ha tenido una hipoxia durante esas 2 horas, que el paciente llegue en 6, en 4, en 3.
¿no? Entonces, pacientes deben ser entubados. Optimizar la ventilación se refiere que sí, si el paciente de repente no tiene como para entubarlo clínica, pero sí de repente tiene un TEC moderado, por lo menos hay que optimizar la ventilación. Si está oxigenando poco, por lo menos le pones una mascarilla Venturi para su traslado, ¿de acuerdo? Una vez que está de repente en hospital, etcétera, ya utiliza sedación, relajación, ¿de acuerdo? Evita la hipotensión, como ya les he dicho, la hipotensión. ¿Por qué la hipotensión vas a evitarlo? Porque la presión de perfusión cerebral que les he dicho que debe mantenerse entre esos valores que hemos dicho de 50 y 150, esta presión de perfusión cerebral siempre es igual a lo que es la presión arterial media menos PIC. Y ustedes saben que la presión arterial media, ¿no? Ya sabemos calcular, presión arterial, ¿no? Diastólica, etcétera. Le resta la presión arterial diastólica, perdón, ¿de acuerdo? Y después le suma la diferencia, ¿no? El tercio de la diferencia. Entonces, esta presión arterial media, uno lo puede tener. Tú lo tienes, esta presión arterial media. Toma la presión y se acabó. Pero para que tú sepas la presión de perfusión cerebral que tiene el paciente, ¿de acuerdo? Entonces tienes que saber la presión intracraneal. Y esta presión intracraneal, la única forma de saberlo es medirlo. Entonces, todos esos pacientes que son prácticamente que necesitan medir la presión intracraneal, lo que es el monitor PIC que habíamos visto, estos son pacientes muy delicados que tienen que ser atendidos en hospitales. Y si no tenemos este monitor, muchas veces el paciente no podemos llevarlo o darle un tratamiento adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los ideales? Que con estos valores, si ya tenemos la presión de perfusión cerebral y debemos saber que es más de 70, con esto juegas, pues, ¿no? Con esto juegas, valores, etcétera, y lo cuidas esto. Y la PAM siempre debemos saber que es mayor de 90. Si acá la PAM, si la presión de perfusión cerebral sabes que debe ser más de 70 y la PAN sabes que debe ser más de 90, entonces por conclusión, si la PAN es más de 90, aquí la PIC, para que si aquí es 90, para que te dé un valor de 70, mínimo debe ser de 20. Si es más de 20, a este 90, si es 30, le va a disminuir y va a quedar 60. Entonces va a tener una presión de perfusión cerebral de 60. Por lo tanto, este paciente no le conviene porque va a estar yendo mal. Ahí es el daño, ¿de acuerdo? Entonces, mantener la circulación adecuada, pérdida, bueno, y aquí es donde se da la pérdida de la autorregulación en el TEC que habíamos conversado, ¿de acuerdo? Hoy día son tres temas, ¿no? Que vamos a tratar. Y los tres temas, bueno, le había estipulado que sean como 3 horas. Pero esta parte del TEC es uno de los más principales, ¿no? Los otros vamos a pasarlo un poco más rápido, no son menos importantes, pero este tema es bien importante por el riesgo que se trabaja con el encéfalo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos más o menos lo que es entendiendo un poco de lo que es la fisiopatología, ¿no? De lo que es el TEC, ¿no? Entonces, complementando con esto para un buen pronóstico del tratamiento del TEC de estos pacientes, es que estos pacientes deben de recibir, al menos los TEC graves, estar en ventilación mecánica, ¿no? Y también a veces se utiliza lo que es la hiperventilación. Este proceso de la hiperventilación no es nada más y nada menos que aumentar la frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico para producir lo que se llama, para producir una vasoconstricción en las arterias del cerebro, ¿no? Y esto va a ayudar a disminuir un poco el edema. Pero lamentablemente este tratamiento de lo que es la hiperventilación se puede hacer por escaso tiempo, a veces hasta 30 minutos o 20 minutos, ¿de acuerdo? Si se prolonga más, hay daño, ¿de acuerdo? Entonces es en último recurso, nos ayuda en algo. ¿De acuerdo? Después también es importante la sedación, ¿no? El drenaje líquido falerraquídeo y el mannitol, que vamos a ver algo más adelante. Y también lo que hemos visto aquí, ¿no? La hiperventilación moderada. ¿Qué significa hiperventilar? Es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para barrer CO2, ¿no es cierto? De acuerdo que su valor es generalmente 35 o 45. Entonces, barremos esto, lo mandamos a 25, a 20, a 30 veces y esto nos ayuda a producir una vasoconstricción y a disminuir un poco el edema, ¿no? Esto ya es un ambiente hospitalario, ¿de acuerdo? El monitoreo del paciente, ya hablamos de lo que es la medición de la presión intracraneal, la importancia,
y el control de la PIC, ¿no? Hay que tener cuidado que en este paciente siempre en T grave monitoreo de la PIC, ¿no? Ideal es el catéter intraventricular que hemos visto, pero es un poquito más difícil estar colocando un ventricular, entonces nosotros utilizamos el intraparenquimatoso, ¿de acuerdo? Y la PIC, como hemos visto, siempre tiene que estar menos de 20, ¿de acuerdo? Entonces esto nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a medir. Entonces el manejo hemodinámico, como ya vimos, la presión de perfusión cerebral siempre debe manejarse entre 70 y 90, ¿no es cierto? Y el uso de drogas vasoactivas para mantener la PAN adecuada. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un paciente que está chocándose, tienes un paciente que de repente tiene un TEC grave ya y tú estás que lo transportas de repente en tu ambulancia para acá al hospital y tú en el camino detectas que tiene una presión de menos de 90, 60, ¿de acuerdo? Entonces tú ya debes estar pensando que este paciente que estás transportando con un TEC grave probablemente necesite norepinefrina. Si estás en la parte de la sierra, de repente va a ser difícil que tú consigas norepinefrina, ni siquiera ves adrenalina, ¿no? Perdón, adrenalina es más fácil, ¿no? Lo más difícil a veces es que consigan noradrenalina. Pero muchas veces vas a poder estar de repente en una institución de un hospital del norte y transportan pacientes, por ejemplo, para acá. Pero allá puedes conseguir norepinefrina. Tú que eres un trabajador de salud, que te mandan o necesitas transportar un paciente con T grave, tú ya más o menos ves que el paciente tiene una presión baja o de repente tiene además sangrado o tiene un trauma abdominal cerrado o sospecha un trauma abdominal cerrado, tú ya sabes que este paciente probablemente necesite entonces inotrópicos. Entonces ya vas a estar activa, ya le vas a ir a tu licenciada indicaciones de que el paciente apenas baje la presión, ¿no? Le coloque norepinefrina o lo que tenga a tu alcance para elevar la presión la presión arterial, ¿no? Y así ayudar a que su presión de perfusión cerebral se mantenga durante el camino cuando llegue al hospital, porque generalmente recibimos pacientes que generalmente de repente no se tiene la disponibilidad, la norepinefrina, etcétera, pero llegan pacientes de repente a veces con 60, 70 durante algunas horas. Imagínense el daño que sufre este encéfalo con esa presión, de acuerdo, cuando se llama hipotensión. Entonces es importante. Esto de aquí es algo adicional que siempre estamos empezando a utilizar en el servicio ahí de neurocirugía, lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Arteriovenoso y ácido láctico, ¿de acuerdo? Nos ayuda también. Y en cuanto al manitol, entonces, esto de aquí utilizamos, por ejemplo, pacientes que sospechamos, ¿de acuerdo? de edema cerebral, ¿de acuerdo? La dosis utilizamos de 0 a 25 a 1 gramo por kilo por peso en bolo intermitente, ¿de acuerdo? Cuando la osmolaridad plasmática es menos de 320, cuando es mayor no se debe colocar, se debe suspender el manitol y hay que evitar la hipovolemia también, pues, ¿no? Y no usar sin compromiso, no usar sin compromiso de edema por TAC. Es decir, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una tomografía, como les he dicho, aquí en el hospital, por más que de repente puedas ver el examen físico, etcétera, si tú no tienes tomografía, a veces no podemos hacer mucho por el paciente. Por eso decidí colocarle bastantes tomografías ahí, porque es bueno que se conozca de esto, ¿no? Entonces, sin tomografía, la conclusión aquí que debemos sacar aquí es que nunca se debe poner manitol a un paciente que está sin tomografía. No, doctor, que el mecanismo puede referirse que tiene tendencia a que de repente solo tenga edema y no tiene hematoma epidural, subdural y por eso le puse manitol. No, todo paciente que antes de utilizar el manitol tiene que tener una tomografía. Y si en la tomografía hay una conducción hemorrágica con edema, entonces recién se le coloca manitol. También tienes que tener en cuenta que el manitol no se coloca en hipovolemia. Si tú sabes que el manitol es diurético y que el diurético hace perder líquido, y si el paciente está con hipovolemia o está con tendencia a presión baja y le coloca manitol, bajas más su presión arterial, y si bajas más su presión arterial, como hemos visto ahí, baja la PAN, o sea la presión arterial media. Y si asociado a que baja la presión arterial media, como hemos visto anteriormente, aquí, si asociado a que baja la presión arterial media, aquí, porque le bajaste con manitol, y encima por la lesión que está teniendo un hematoma epidural, subdural, lo que sea, está creciendo,
la PIC, entonces a la PAN que baja y encima que aumenta la PIC, la presión intracraneal, este valor disminuye. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral está disminuyendo y peor todavía es para el paciente. Entonces es contraproducente colocar un manitol si tú no tienes una tomografía, ¿correcto? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El uso de manitol, solo voy a mencionarlo, lo calculas, por ejemplo, un paciente tiene de repente 50 kilos, ¿no? O de repente un niño, para que puedas entender, de repente una cifra, 10 kilos. Si se utilizas esta dosis de 0,25 gramos y lo multiplicas por 10, vas a tener 2,5 gramos. ¿Qué? Por peso, ¿verdad? Por kilo. Entonces, ese peso que tú tienes 2,5 gramos, tienes que tú colocarlo de repente cada 6 horas, cada 8 horas, de acuerdo, de manera intermitente. Entonces, si el manitol viene del 20%, correcto, significa que en 100 mililitros va a venir 20 gramos. En 100 mililitros. Entonces, para este niño de 10 kilos, si en 100 mililitros viene 20 gramos y tú necesitas 2,5 gramos, es decir, casi la décima parte. O sea, de 100, ese niñito probablemente no le ponga 100 mililitros, sino 10. Entonces le colocas 10 mililitros y le colocas cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, de acuerdo a cómo hay el edema de este paciente. Si tiene 50 kilos, etcétera, ya puedes ir aumentando, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo se utiliza el manitol, ¿de acuerdo? Pero ya saben que teniendo ese... y lo ideal, pues, el paciente siempre hay que controlar los electrolitos séricos, ¿no? Cuando utilizamos el manitol. ¿De acuerdo? Los barbitúricos ya son una escala donde el paciente, a pesar de que tiene el edema cerebral, tiene una presión intracraneal elevada, no baja con el manitol, etcétera, ya se le coloca el coma barbitúrico, ¿no? Que ayuda a disminuir el metabolismo cerebral, es decir, a descansar el cerebro del paciente, entonces no hay mucho esfuerzo, entonces también ayuda un poquito, ¿de acuerdo? Entonces disminuye la hipertermia de origen central, son medidas que también le hemos utilizado en algunas ocasiones en el servicio. ¿De acuerdo? La hipotermia controlada también es otra medida, ¿no? Es un poquito difícil, no tenemos el ambiente adecuado para manejar esto, pero ayuda, ¿no? Está descrita en la literatura que ayuda a tener esta temperatura baja en el nivel del encéfalo, ¿de acuerdo? Porque disminuye el metabolismo y disminuye el daño cerebral, ¿correcto? Otros son la posición semisentada, bueno, ya hemos conversado de eso, es importante la posición semisentada en el retorno venoso. No nos olvidemos de la propiedad de Monro y Kelly que les dije, que todo está compartimentalizado entre encéfalo, líquido cefalorraquídeo y drenaje venoso. Si el paciente no lo colocas en posición de 30 grados, prácticamente el paciente, si no lo colocas en posición de 30 grados, el paciente, si lo colocas con el cuello flexionado o en decúbito, prácticamente el flujo venoso por la vena yugular no es adecuada. Pero si tú lo pones a una elevación de 30 grados, el flujo venoso, el retorno venoso por la vena yugular va a salir del encéfalo y por lo tanto adentro va a disminuir la presión intracraneal. Entonces se ha descubierto que es una medida importante. Entonces significa que si tú quieres referir o tienes algún paciente que va a ser transportado, el M es esto. Nunca olvidar que de todo paciente con TEC, sea moderado o severo, siempre tiene que estar con cabecera a 30 grados. Si se transporta un paciente con decúbito dorsal y es un TEC, estamos yendo mal. Excepto de que el paciente sospeches o esté seguro que tiene un traumatismo vértebromedular. En ese caso, lamentablemente vas a tener que colocarlo decúbito dorsal hasta que se le pueda fijar columna, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia, ¿de acuerdo? La otra cosa que tienes que tener en cuenta es esto, que los corticoides no ha demostrado, no hay estudios, antes se utilizaban los corticoides, pero después han salido estudios que han demostrado que no ayuda, al contrario, empeora, ¿no? Aumenta baja las defensas y aumenta las infecciones en los pacientes. Entonces, el manitol, los corticoides, el manitol sí, los corticoides no. Corticoides son utilizados generalmente en lo que vamos a ver los tumores cerebrales, ¿no? Es otro tipo de edema. No nos olvidemos que en TEC el edema que prácticamente predomina, ¿no? Es el edema citotóxico, ¿no? A diferencia de los tumores que predominan el edema vasogénico, ¿de acuerdo? Entonces, los corticoides funcionan muy bien en el edema vasogénico, que es decir, por tumores, pero no aquí. En TEC no funcionan. La profilaxis anticonvulsiva también es importante, ¿de acuerdo? Todo paciente que tenga a partir de
TEC moderado para arriba, entonces se decide colocarle fenitoína o carbamazepina, ¿de acuerdo? Entonces por eso, por la prevención de las convulsiones, ¿de acuerdo? El tratamiento quirúrgico ya es cuando estos pacientes prácticamente no se, o sea, la lesión del trauma ha sido tanto que no se puede controlar el edema cerebral, no se puede controlar lo que es las hemorragias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una craneotomía descompresiva. ¿Qué significa eso? Que vas a hablar de un corte del cráneo, vas a destapar prácticamente el cráneo, va a ser un corte que abarque hueso frontal, parietal, temporal y un poco del occipital, y sacarle ese huesito por unos días y colocarlo de repente en el abdomen, ¿no? Entonces vas a ayudar de que esa presión intracraneal no aumente, le vas a dar un chance más, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones del manejo del TEC es esto, que es un manejo multidisciplinario. Si ustedes como médicos hacen un buen diagnóstico, hacen unas buenas indicaciones, de repente tuviste donde estés trabajando, de repente un excelente interno que te haga su función, pero por ejemplo, si la licenciada de enfermería no pudo cumplir, no ejecutó esto, entonces el tratamiento del TEC no va a ir muy bien. Al revés, si tenemos una licenciada que hace muy bien su trabajo, que se dedica muy bien, pone el tratamiento a su tiempo, etcétera, 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 y no fue diagnosticado adecuadamente, entonces el paciente no va a ir bien. Entonces, en este diplomado sé que también hay licenciadas, entonces las licenciadas son muy importantes en el tratamiento, ¿no? A ejecutar ese tratamiento por el bien del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el manejo multidisciplinario, ¿no? El otro es el personal técnico. Si tú necesitas exámenes ya, entonces el personal técnico ayuda mucho en ayudarnos a ejecutar esos exámenes, porque si demoramos, etcétera, y si necesitamos hacer una interconsulta UCI viene y atiende a tu paciente, es también multidisciplinario, ¿de acuerdo? Entonces multidisciplinario por todos sitios, el esquema, el asistentado social, si no tiene medios económicos, etcétera. No, un tratamiento dinámico, desde luego. ¿Por qué? Porque el paciente no le haces indicaciones, nosotros no hacemos indicaciones y lo dejamos al paciente y no más, no. Si ustedes reciben un paciente delicado que sospechen de un TEC moderado o un TEC severo, entonces simplemente que no lo reciben y de ahí lo dejan dentro de 2 horas o dentro de 4 horas que lo van a referir. No, es un paciente que tiene que estar siendo vigilado, sus funciones vitales en horario, ¿no? Si es un TEC grave puede estar cada media hora, cada hora. Si es un TEC moderado podría ser cada 2 horas, pero tiene que estar continuamente siendo monitorizado por eso, por un tratamiento dinámico. Quitar manitol, suspender manitol, aumentar la dosis, no aumentar la dosis, pedirle examen de electrolitos, ponerle oxígeno, aumentarle el oxígeno, pasar la ventilación mecánica, etcétera. Es un tratamiento dinámico, ¿de acuerdo? Un equipo de trabajo, desde luego, ¿no? Como ya hemos conversado, todo es un equipo, todos tienen que trabajarse en equipo para ayudar a mejorar, ¿no? Lo que es el tratamiento del TEC.